Creíste que podías silenciarme, agente Turner, pero la verdad tiene una forma obstinada de abrirse camino, que podría provocar un silencio tan absoluto que hasta el zumbido de las luces se vuelva ensordecedor. ¿Qué tipo de verdad puede paralizar a un jurado, desconcertar a un juez y dejar sin palabras a un agente federal? La respuesta comienza con una acusación aparentemente simple, pero cargada de implicaciones a Nunn, agente anglosajón del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y se acusa a una mujer latina de haberlo agredido durante un intento de arresto. Asegura que ella es una inmigrante ilegal, violenta y evasiva. Todo su relato es convincente, casi perfecto, hasta que ella se pone de pie y toma el estrado. Y lo cambia todo. ¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué su testimonio logra derrumbar los cimientos de un caso que parecía irrefutable? Lo que sigue es el relato de cómo una falsa narrativa comenzó a desmoronarse ante la presencia firme de una mujer que se negó a ser silenciada. Esta no es solo una historia de defensa propia, es una crónica de resistencia, de verdad y de la inquebrantable búsqueda de justicia. En el ambiente, en la sala del tribunal, era gélido, no por la temperatura, sino por la tensión que se respiraba en cada rincón. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente sobre las paredes grises, emitiendo un zumbido constante que de algún modo acentuaba el nerviosismo de los presentes. Cada movimiento provocaba el crujir de los viejos bancos de madera, donde se apretaban miembros de la comunidad local, reporteros deseosos de una exclusiva y curiosos que solo querían presenciar el espectáculo. La atmósfera era espesa, cargada de juicios no pronunciados y murmullos contenidos, sentada con una elegancia serena en el lado de la defensa. Estaba Mariana Rivas. Su piel cobriza parecía absorber la luz opaca del recinto, y su cabello oscuro, recogido en una trenza larga y ordenada, caía con discreción sobre su hombro. Vestía una blusa blanca sin adornos y unos pantalones azul oscuro. Prendas escogidas con evidente cuidado, sobrias, limpias, inofensivas. Sin embargo, su porte revelaba otra cosa. Su espalda recta, sus manos cruzadas con firmeza sobre el regazo, y sus ojos fijos en el juez, reflejaban una voluntad inquebrantable frente a ella. El agente federal Thomas Turner, uniformado de manera impecable, se sentaba en el lado del gobierno. Su rostro, severo y seguro, mostraba la arrogancia de quien se ha acostumbrado a ejercer el poder sin oposición. Había en su mirada una convicción prepotente, la convicción de que ya había ganado. Para él, Mariana era solo otra cifra, una más entre miles de casos que se resolvían rápidamente sin complicaciones. Mujeres como ella, pobres, latinas, extranjeras, rara vez contaban con los recursos para defenderse. El alguacil golpeó con firmeza su bastón en el suelo, llamando al orden, justo antes de que el juez Leonard Whitman hiciera su entrada. Un hombre caucásico de rostro anguloso y cabello entrecano, que arrastraba en su expresión el peso de años, dictando sentencias, algunas justas, otras convenientes. Su voz resonó en la sala con autoridad. El Estado contra Mariana Rivas, anunció. El alguacil a Mariana no desvió la mirada ni por un instante. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos estaban vivos, alertas. El fiscal, un hombre joven de modales calculadamente agresivos, se puso de pie. Su señoría, comenzó con un tono firme. El gobierno está aquí para presentar cargos contra la acusada, quien se negó a identificarse durante un procedimiento legal y reaccionó con violencia hacia el agente Turner, representante de las autoridades federales. En su negativa, ofreció resistencia, intentó escapar y puso en peligro la integridad física del oficial. El agente actuó en el marco de su deber y siguiendo el protocolo correspondiente a su lado. Clara Mendoza, la abogada defensora, apenas contenía el temblor en sus manos. Era joven, probablemente no mayor de 30 años, y esta era su primera vez en un caso tan expuesto. A pesar de su nerviosismo, su mirada se mantenía firme, aunque buscaba en los ojos de Mariana algún rastro de tranquilidad. Mariana Paul, su parte, mantenía la compostura y no pestañeaba. Parecía saber que su momento llegaría. El fiscal llamó a su primer testigo, el agente Turner. El hombre subió al estrado con pasos seguros y una sonrisa prepotente dibujada en su rostro. Juró decir la verdad y se sentó con la seguridad de quien ha repetido su historia decenas de veces. Me encontraba realizando un patrullaje rutinario cerca de una tienda de comestibles cuando observé a la acusada, comenzó, modulando la voz para sonar razonable.
confiable. Su comportamiento me pareció sospechoso. Caminaba en círculos observando hacia todos lados, como si estuviera esperando algo. Me acerqué y le pedí que mostrara una identificación. Se negó de inmediato, con actitud hostil. Cuando intenté explicarle su situación legal, me agredió físicamente y trató de huir. Tuve que usar la fuerza mínima necesaria. Para detenerla, la sala se llenó de murmullos contenidos. El testimonio, aunque dramático, sonaba estructurado, pulido. El juez Whitman no emitió comentario, pero alzó una ceja en un gesto sutil que solo quienes lo conocían bien habrían interpretado como duda. Official Turner, intervino el fiscal. ¿Considera usted que la acusada representaba un peligro para la seguridad pública? Sin lugar a dudas, respondió Turner con tono grave. Fue violenta, desafiante y evasiva. Temí por mi seguridad y por la de las personas a mi alrededor. Una sombra pareció caer sobre el rostro de Mariana. No era miedo, era resignación. Había escuchado esa clase de mentiras antes, contadas por hombres como Turner, envueltas en un lenguaje legal que les otorgaba credibilidad. Gracias, agente Turner, dijo el fiscal, permitiéndole bajar del estrado. El juez Whitman desvió la vista hacia Mariana, con una expresión indescifrable. Señora Rivas, es su turno. Mariana se puso de pie con calma, acomodó los pliegues de su ropa con una precisión casi ritual y se aproximó al estrado con pasos firmes. Se inclinó brevemente hacia el juez, en señal de respeto, y luego giró hacia el jurado. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero sí clara, serenamente cortante. Niego absolutamente cada una de esas acusaciones. Un murmullo recorrió la sala, como una ola contenida. El fiscal alzó una ceja, esbozando una sonrisa sarcástica. ¿Está diciendo que un agente federal condecorado está mintiendo bajo juramento? Los ojos de Mariana, oscuros y profundos, se posaron sobre él sin vacilar. Lo que digo, replicó con voz templada, es que su relato de los hechos es conveniente y que hay una diferencia entre lo legal y lo justo. El silencio se hizo aún más denso. Desde el banco de la defensa, Clara susurró con apremio: Mariana, necesitamos más que eso. Necesitamos pruebas, Anne. Pero Mariana, sin apartar la mirada del jurado, murmuró: la verdad no necesita adornos, solo paciencia. Ya vendrá a la atención. Era palpable. En la expresión del juez Whitman se dibujó, por un instante, una sorpresa inconfundible, antes de que retomara su habitual compostura. Las palabras de Mariana flotaban en el aire como una promesa. Algo se avecinaba, algo que nadie en esa sala estaba preparado para escuchar. Y sería entonces, en ese lugar de solemnidad y poder, donde las mentiras comenzarían a resquebrajarse. El fiscal volvió a ponerse en pie y, con pasos firmes, se acercó nuevamente al estrado. Su voz, cargada de intención, cortó el silencio tenso que se había instalado tras el testimonio anterior. Señora Rivas, dijo, proyectando su voz hacia ella, sí, como ha afirmado, el agente Turner no está diciendo la verdad. Padre, entonces, explicarle a este tribunal qué fue lo que realmente ocurrió ese día. Mariana, de pie frente al estrado, apretó ligeramente sus dedos contra el borde de madera. La presión hizo que sus nudillos se volvieran pálidos por un instante. Aunque su rostro seguía mostrando una serenidad casi inexpugnable, tomó una profunda bocanada de aire antes de responder. Cuando habló, lo hizo con claridad y sin vacilaciones. Salía de la tienda, comenzó. Había comprado algunas cosas básicas: leche, una bolsa de pan, café instantáneo. Mientras esperaba el autobús, revisaba mi teléfono. Estaba enviando mensajes a mi hermana. En su tono era firme, pero no confrontativo. El fiscal, percibiendo una oportunidad, decidió intervenir con agudeza, y fue entonces cuando el oficial se le acercó. Sí, asintió Mariana, y cuando me pidió que le mostrara una identificación le pregunté cuál era el motivo. Yo no estaba haciendo nada sospechoso, simplemente estaba ahí, parada, al aire libre, como cualquier otra persona, mirando mi teléfono. El fiscal intentó contener una sonrisa forzada, pero el gesto resultó torpe, y según usted, cuando él asumió que usted era indocumentada, la mandíbula de Mariana se tensó imperceptiblemente. Sus palabras salieron lentas, medidas. Él no sospechó. Él ya había decidido. Lo hizo por cómo me veía, por el idioma en que hablaba con mi hermana, por el acento que él creyó detectar. No necesitó más que eso para juzgarme. En una oleada de incomodidad recorrió la sala. El ambiente, ya cargado, se tornó aún más denso. Intenté explicarle.
continuó ella, su voz aún serena, pero teñida de una emoción contenida. Ni siquiera había tenido tiempo de buscar mi cartera cuando él me sujetó del brazo. Le dije que se estaba equivocando, que no había cometido ningún delito. Pero eso no le importó. Desde la mesa de la parte acusadora, el agente Turner bajó ligeramente la vista. La compostura arrogante que había mantenido hasta entonces comenzaba a resquebrajarse. Un ligero parpadeo de inquietud cruzó su rostro, apenas perceptible para quienes no lo observaban con atención en el fiscal. Ahora un tanto alterado, trató de recuperar el control de la narrativa. Señora Rivas, ¿se resistió usted al arresto? Mariana esbozó una leve sonrisa, fugaz, sin arrogancia, como si respondiera a una pregunta absurda que ya había sido contestada con hechos. No dijo más. Al día siguiente, la verdad ya no se limitaría a palabras. Esa mañana, el tribunal no solo escucharía el relato de los hechos, lo presenciaría a la luz temprana del sol. Se filtraba a través de las ventanas altas del edificio judicial, proyectando sombras alargadas sobre los pasillos de mármol. Pero, en el interior de la sala, el ambiente estaba electrizado. La expectación era palpable, casi física. Había más gente presente que el día anterior. La noticia había comenzado a difundirse. No era solo el juicio de Mariana Rivas lo que estaba en juego, era algo más amplio, más incómodo, más sistémico. Los bancos estaban repletos. Reporteros locales y nacionales se habían acomodado en los extremos, con libretas abiertas, cámaras, listas y micrófonos encendidos. Las miradas se cruzaban de un lado a otro de la sala, como cuchillas silenciosas. Los murmullos se detenían cada vez que alguien entraba. Había una sensación compartida. Algo iba a ocurrir. Mariana permanecía, sentada junto a su abogada, Clara Mendoza. Su rostro mantenía la misma calma firme que había mostrado durante todo el proceso, pero sus ojos no podían ocultar la tensión ni el cansancio. Sin embargo, debajo de todo eso, había una chispa, una convicción silenciosa de que lo que estaba por suceder cambiaría el curso del caso. En el mazo del juez Whitman golpeó con firmeza. Reclamando orden, vamos a continuar con el caso del Estado contra Mariana Rivas, anunció, dirigiendo su mirada a ambos lados de la sala. Fiscalía, proceda con su testigo. El fiscal se puso de pie. Tras una breve pausa dijo, el Estado desea volver a llamar al agente Thomas Turner para clarificar ciertos aspectos de su declaración anterior. El agente se levantó, caminó hacia el estrado. Aunque trataba de mantener la postura rígida que lo caracterizaba, su paso era menos firme que el día anterior. Se acomodó en la silla con gestos tensos. Había un leve temblor en sus dedos cuando enderezó el cuello del uniforme. Entonces, Clara Mendoza se levantó con una actitud distinta a la que había mostrado hasta entonces. Sus movimientos eran precisos, controlados, cargados de intención. Caminó con calma hacia el estrado y al detenerse, clavó su mirada en el testigo. Agente Turner, comenzó. Usted declaró ante este tribunal que mi clienta se resistió activamente a su arresto y que lo agredió físicamente, ¿correcto? Sí, respondió él, con la mandíbula tensa, y también afirmó que la cámara corporal que llevaba puesta dejó de funcionar durante el incidente. Es así es, repitió él. El Clara comenzó a caminar lentamente frente al estrado. ¿Con qué frecuencia, según su experiencia, ocurre una falla como esa durante un arresto? Una gota de sudor descendió por la sien del agente Turner. Tragó saliva. Antes de responder, puede suceder. La tecnología no es infalible, por supuesto que no, concedió ella, con una sonrisa fría, pero me resulta curioso que haya ocurrido justo en ese momento, justo en ese arresto en particular, donde usted afirma que una mujer fue agresiva con usted. Turner se removió en su asiento. Sí, dijo finalmente. En Clara se detuvo. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Eso es interesante, dijo, y luego giró hacia el juez, porque existe un video del incidente. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. Turner palideció visiblemente. Sus ojos buscaron desesperadamente algún ancla. No encontró ninguna. El juez Whitman entrecerró los ojos. ¿Tiene usted esa grabación, señora Mendoza? Sí, su señoría, respondió ella, con voz firme, mientras extendía una memoria USB hacia el alguacil. Unos instantes después, una imagen granulosa apareció en la pantalla frente al tribunal. La sala quedó completamente en silencio. El único sonido era el zumbido del proyector. En el video se veía al agente Turner caminando hacia Mariana, quien estaba parada frente a la tienda de comestibles,
con una bolsa en una mano y su teléfono en la otra. Desde el principio, su tono era amenazante. «Muéstrame tu identificación ahora», gritó él a Mariana. Levantó la vista, sorprendida, pero no asustada. «¿Puedo saber por qué?», preguntó con calma. Turner se acercó de inmediato, agarrándola del brazo con brusquedad. «No, perteneces aquí», espetó. «Puedo identificar a los ilegales a kilómetros de distancia». Un estremecimiento sacudió a la sala. Algunos presentes soltaron involuntariamente un suspiro colectivo. «No sé la grabación», continuó, mostrando a Mariana, manteniéndose firme, sin responder con violencia. «Soy ciudadana», dijo ella, en voz baja, clara, pero Turner la empujó con fuerza contra el vehículo patrulla, torciéndole el brazo. «A la gente como tú no se le permite replicar», fue lo último que se escuchó antes de que la imagen se desvaneciera. En el silencio posterior fue abrumador. Ann Turner permaneció inmóvil, en su lugar. Su fachada se había hecho añicos ante los ojos de todos. Ann Clara se volvió hacia el juez, con gesto solemne. «Su señoría, creo que esto contradice de manera clara el testimonio del agente Turner». El juez mantuvo la mirada fija en la pantalla, apagada, como si todavía procesara lo que acababa de presenciar. Su rostro era una máscara de neutralidad forzada. «Ciertamente plantea interrogantes serios», dijo al fin. El caso comenzaba a derrumbarse como un castillo de naipes. Pero Mariana aún no había dicho su última palabra. A la sala era ahora un hervidero contenido. Los murmullos eran apagados, pero constantes. Los periodistas escribían sin descanso. Turner, por primera vez, parecía ajeno a su entorno. Permanecía pálido. Con la vista perdida, Ann Clara se inclinó hacia Mariana. «Lo tenemos. ¿Está acorralado? ¿Estás lista?» Mariana no necesitó decir mucho. Sus ojos seguían firmes, sin un atisbo de duda. «Es ahora», susurró. Ann se puso de pie y se dirigió al juez. «Su señoría», dijo con calma, «¿me permite dirigirme directamente al tribunal?» El juez la observó en silencio durante un instante, que pareció más largo de lo que era. Finalmente asintió. «Puede proceder». Mariana se posicionó en el centro de la sala. Bajo la luz blanca y directa del tribunal, su figura parecía más fuerte que nunca. Las miradas de todos se centraron en ella. Sus manos no temblaban. Su voz, cuando finalmente habló, fue clara, resonante y serena. Cada palabra que estaba por pronunciar tenía el peso de una verdad que ya no podía ser ignorada. Y así, Mariana Rivas se preparó para desmontar por completo la mentira que casi la destruye. Todos en esta sala han escuchado las declaraciones. Han visto con sus propios ojos como una versión cuidadosamente construida de los hechos comenzó a desmoronarse, dijo Mariana, su voz firme y clara, resonando en el silencio absoluto de la sala. «Pero aún hay algo que no conocen, un detalle crucial que amplifica la magnitud de esta injusticia». Con movimientos lentos y deliberados, introdujo la mano en el interior de su blazer, extrayendo de allí una carpeta de cuero negro, elegante y bien cuidada. La abrió con calma y extrajo un toque. Al desplegarlo ante el tribunal, su mirada no vaciló. «Mi nombre completo es Teniente Comandante Mariana Rivas», anunció, con voz templada, pero poderosa. «Serví durante 15 años en la Marina de los Estados Unidos. Fui parte de las Fuerzas Especiales, una Navy SEAL». El impacto de sus palabras fue inmediato. Un murmullo sordo estalló entre los presentes, convirtiéndose en exclamaciones contenidas. Algunos reporteros comenzaron a escribir frenéticamente, otros alzaron sus cámaras en busca de una imagen que capturara el momento. Incluso, Whitman pareció quedarse sin palabras por un instante antes de recuperar el control con un golpe decidido del mazo. «¡Orden!». «Silencio en la sala», exclamó el juez, intentando contener el estallido de asombro. Pero Mariana no se dejó intimidar. Su mirada permaneció serena, su voz inquebrantable. «He servido a esta nación con todo lo que soy», prosiguió. «He liderado operaciones en zonas de conflicto donde muchos no se atreven a pisar. He arriesgado mi vida por los principios que este país dice defender. Y sin embargo, el día que fui detenida frente a una tienda, en la misma ciudad donde pago impuestos, donde vivo y pertenezco, todo eso fue ignorado en pausa para el agente Turner», dijo, girando lentamente la cabeza hacia él. «Nada de eso importó, porque lo único que él vio fue mi piel, mi acento, mi apellido». El silencio volvió a instalarse en la sala, pero ahora era diferente, más espeso, más cargado, más incómodo. «He sangrado por la libertad que se proclama sagrada en esta tierra», continuó, con un leve temblor en la voz,
aunque su entereza no se quebró. Y sin embargo, me vi reducida a una amenaza sin rostro, sin historia, sin derechos, simplemente por cómo me veo en la mesa de la defensa. Clara Mendoza la observaba con asombro. Sus ojos estaban brillantes, a punto de desbordarse. A pesar de conocer el pasado de Mariana, o quizás, precisamente por eso, la emoción del momento era abrumadora. A Mariana respiró profundo y dijo con convicción: este juicio no es solo sobre mí. Representa a todas aquellas personas que han sido detenidas, intimidadas o silenciadas por ser quienes son. Pero yo no voy a quedarme callada, no hoy, no nunca. En un instante de completo silencio, precedió a lo inevitable, un estallido de aplausos, un acto completamente fuera de protocolo, pero espontáneo, irrefrenable. Como si la verdad, por fin revelada, hubiera roto una represa. El juez golpeó el mazo nuevamente, visiblemente conmovido. Orden. Esta sala se reconvoca mañana para escuchar el veredicto final de este tribunal, anunció con solemnidad, pero la verdad ya se había manifestado. Mariana Rivas no solo había defendido su inocencia, había logrado algo mucho más grande. Había arrancado el velo de un sistema que muchas veces prefería cerrar los ojos. A la sala se fue vaciando lentamente, pero los ecos de lo dicho permanecían flotando, como brasas encendidas. Mariana permaneció en su asiento, con las manos entrelazadas, sintiendo aún el murmullo de los aplausos reverberando en su pecho. El peso del proceso se desvanecía, reemplazado por una mezcla de alivio y tristeza, difícil de explicar. A su lado, Clara recogía sus papeles con manos temblorosas. Tú comenzaste algo hoy, murmuró con la voz quebrada. Fuiste increíble. Mariana esbozó una sonrisa cansada. No lo hice para brillar, susurró en Clara, asintió, comprendiendo. Lo sé, pero el impacto fue devastador. Revela tu pasado, lo que has hecho por este país. Cambió el juicio por completo. A Mariana miró hacia el estrado, ahora vacío. Su expresión se endureció. No debería haber sido necesario, dijo en voz baja. No debería necesitar un historial militar impecable para demostrar que pertenezco a este país. Clara asintió lentamente. Las palabras pesaban en ese momento. El juez Whitman salió de sus aposentos, aún con la toga puesta. Mesa de la defensa, en un gesto poco común para su carácter formal, señora Rivas, dijo con voz grave, pero sincera. He presidido cientos de casos en esta sala. He visto a personas mentir, tergiversar, manipular, pero hoy vi otra cosa. Vi coraje en verdad y una dosis de realidad que esta corte rara vez se atreve a mirar. De frente a Mariana, lo miró a los ojos, con serenidad. Gracias, su señoría. Pero no todos los que se sientan aquí tienen la posibilidad de mostrar lo que yo mostré y muchos, lamentablemente, no sobreviven al proceso. El juez hizo una breve pausa, luego asintió, con pesar y respeto. Lo sé, dijo simplemente. Antes de dar media vuelta y marcharse, a la conversación quedó suspendida en el aire como una advertencia. El sistema no cambia con un solo caso, pero cada verdad expuesta es una grieta. Mas en su fachada al día siguiente, el tribunal estaba completamente lleno. No había un solo asiento vacío. El público se había multiplicado. Incluso ciudadanos que nunca antes se habían interesado por juicios habían acudido para presenciar lo que ya muchos llamaban una audiencia histórica. Micrófonos se alineaban en las paredes y las cámaras aguardaban con los lentes preparados. Mariana se sentó nuevamente en la mesa de la defensa. Su rostro era el de alguien que ya no temía. No sabía cuál sería el resultado final, pero había dicho su verdad. Había luchado junto a ella. Clara sostenía un bolígrafo que giraba entre sus dedos sin descanso. Se notaba tensa, pero esperanzada. El juez Whitman entró. Su semblante era impenetrable. Con el mazo en mano, la sala quedó en absoluto silencio. Este tribunal ha evaluado con detenimiento todas las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y el historial militar de la acusada. Comenzó con voz solemne. Y ha llegado a una conclusión. Mariana contuvo la respiración. Es evidente que el agente Turner distorsionó su informe, que violó los protocolos establecidos y actuó motivado por prejuicios raciales profundamente arraigados. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Por lo tanto, este tribunal decide desestimar todos los cargos en contra de la teniente comandante Mariana Rivas, declaró el juez, golpeando el mazo con firmeza. Asimismo, se recomienda la suspensión inmediata del agente Turner,
mientras se desarrolla una investigación completa sobre su conducta. La sala estalló. Los aplausos y vítores fueron ensordecedores. Clara abrazó a Mariana con fuerza. «Lo lograste», susurró con emoción. «Lo logramos», pero Mariana permaneció en silencio, con los ojos cerrados por un momento. Sentía como el alivio le recorría el cuerpo, pero también un dolor persistente. Había ganado. Pero ¿cuántas otras no habían podido hacerlo? En un rincón, el agente Turner parecía una sombra de sí mismo, pálido, mudo, viendo cómo su carrera se desmoronaba ante sus propios ojos. A Mariana se puso de pie y miró hacia las personas reunidas. Algunas aplaudían con fervor, otras lloraban en silencio. No había peleado solo por ella. Su lucha había sido por todos afuera. Los escalones del juzgado estaban abarrotados de prensa, voces cruzadas, micrófonos apuntando en su dirección. «Cámaras grabando cada segundo, señora Rivas», gritaron. «¿Cómo se siente tras este veredicto? ¿Tiene algo que decirle al agente Turner?» Mariana levantó una mano y el tumulto cayó al instante. Su voz fue clara y firme. «Hoy no me presenté aquí solo como una veterana de guerra o como una mujer latina acusada injustamente. Vine como ciudadana, como ser humano, y hablé en nombre de todos aquellos que han sido perfilados, acosados y reducidos a estereotipos. Hoy tuve el privilegio de ser escuchada. Pero eso no debería requerir un uniforme, medallas o un expediente militar». Y con esas palabras, la multitud se quedó en silencio, asimilando cada sílaba como si fuera una promesa. Mariana descendió los escalones del tribunal, no como víctima, sino como una líder, como una voz encendida. Semanas después, el cielo de la ciudad ardía en tonos dorados sobre la azotea de un centro comunitario. Desde allí, Mariana observaba cómo un grupo de chicas latinas practicaban movimientos de defensa personal. Sus risas y gritos de entusiasmo se mezclaban con los sonidos lejanos del tráfico y los pájaros al atardecer. Clara apareció detrás de ella, con 2 cafés en la mano. «Pensé que te vendría bien uno», dijo. Con una sonrisa, Mariana la aceptó con una inclinación de cabeza. «Gracias». «Esto», dijo señalando a las chicas, «esto apenas comienza. Clases de defensa, talleres de derechos, redes de apoyo», enumeró Clara. «Es asombroso lo que estás haciendo aquí. Después del juicio, entendí que la lucha no termina en un tribunal. También se libra aquí en los Keels, en las vidas reales». Clara bebió un sorbo y preguntó: «¿Extrañas la marina?». Mariana tardó en responder. «Todos los días, pero esto». Volvió a mirar el grupo. «Esto también es una misión, y tal vez siempre estuvo destinada a ser la más importante de todas». Clara sonrió, y juntas se quedaron en silencio, observando cómo las jóvenes se fortalecían con cada movimiento, cada golpe, cada paso. Una generación alzándose, preparada para defenderse. Mariana respiró hondo. El aire era distinto, más ligero. Había ganado su libertad, había recuperado su voz, y ahora estaba asegurándose de que muchas más nunca la perdieran.